Hoy es nuestra primera clase y tendremos todos los viernes de 7 a 9 de la noche y los sábados de 3 a 5 de la tarde. Nuestra clase, pueden conectarse por Facebook, pueden conectarse por YouTube, pueden conectarse por Zoom, y los que van a la iglesia los viernes por la noche y los sábados por la tarde podrán conectarse también y ver la programación a través de la pantalla. Vamos entonces a dar inicio. Aquí tenemos un grupo de hermanos numeroso aquí en la iglesia de Southgate también, que están en presenciales y estamos transmitiendo desde la iglesia de Southgate. Vamos a dar inicio. Voy a pedir al pastor Pedro Remigio que él nos guíe en oración, por favor. Vamos a arrodillarnos, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Escuché bien, ¿verdad, Pastor Remigio? Sí, Pastor Remigio. Para orar. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento iniciamos, Señor, esta experiencia. Queremos pedirte que tu Espíritu sea con nosotros, Señor, que tú puedas dirigir al pastor en este esfuerzo, en este apoyo especial para todas las iglesias. Permita, Señor, que tu bendición sea con nosotros, que tu Santo Espíritu dirija sus palabras y que seamos instruidos, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Padre Celestial, que esté con nosotros, en el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén, amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a dar inicio hablándoles un poquito acerca de nuestra primera etapa de evangelismo del año 2022. Y hoy es el primer día que estamos utilizando este sistema. Personalmente, es la primera vez que lo estamos haciendo de esta manera. Si cometemos algunos errores hoy, ya la próxima semana o el viernes próximo va a funcionar bien. No sé si yo puedo compartir en la pantalla de Zoom y lo podrán ver por Facebook o por YouTube si yo comparto mi pantalla. Me dicen si sí y si no, pues entonces los que están conectados en Zoom podrán verme y podrán ver la pantalla también. ¿Ok? Siguen ingresando hermanos y siguen ingresando distintas iglesias. Acaba de ingresar la iglesia de Panorama también. Muy bien. La mayoría de ustedes en las iglesias de nuestro ministerio aquí en el sur de California han visto el póster donde está el plan de evangelismo 2022. Está la entrada de nuestra iglesia y en la mayoría de las iglesias también tienen su póster. Lo voy a compartir aquí en pantalla para que ustedes lo puedan ver y vamos a hablar un poquito acerca de estas etapas. ¿Ok?
Vamos a volver aquí, a ver si puedo. Aquí está. Oh, se me fue Zoom. ¿Dónde está Zoom? Aquí está. All right. Vamos a hacer un compartir del screen. Yo no sé, Nacho, si tú tienes para la próxima semana una manera de conectar para que aquí en la pantalla podamos salir también. Lo que estamos compartiendo aquí en pantalla. Algunos documentos los vamos a compartir directamente desde aquí. Sí, lo que no sé es si se va a ver en todo el sistema como estamos conectados en las distintas plataformas, ¿verdad? Pero los que están en computadora, ya, por hoy vamos a hacerlo así y ya desde la próxima semana, ahora sabemos lo que nos va a hacer falta, porque yo pedí con anticipación que estuviera todo esto, pero hoy es el primer día y lo estamos viendo. Ok, a los que están en los controles allá en Perris dicen que no se está escuchando en ninguna de las plataformas el audio. Hay que mandarle a Dani, que Dani le dé la orden a ellos allá que le compongan el sonido. Que estábamos saliendo y todos estaban escuchando. Pero ustedes me están escuchando a mí, los que están conectados por Zoom directamente, ¿verdad? Tampoco me están escuchando. Ok, ahora me están escuchando. Ahora sí, se escucha mejor y muy fuerte. Ahora se escucha bien, pero no lo estoy haciendo a través del control de Perry, lo estoy haciendo directamente de mi computadora. Se oye mejor, pastor, se oye mejor así, ya se oye... Ahí se escucha perfecto, pastor, escuchamos bien. Ok, ¿y están viendo la pantalla compartida también? Sí, también se ve la pantalla. La estamos viendo también. Muy bien, vamos entonces a continuar. Dentro del recuadro blanco que ustedes tienen delante, y aquí Nacho va a tener que eventualmente poderlo compartir aquí en la pantalla para que los hermanos aquí en la iglesia lo puedan ver. En el recuadro blanco, ustedes pueden ver el plan evangelístico que lleva por título La gran cosecha final. Para los que no puedan verlo, no se preocupen, yo voy a leer lo que está escrito para que todos lo puedan recibir. Da inicio el día de hoy, 5 de marzo, y se llama La Gran Preparación, y es el curso Cómo ganar almas para Cristo. Este es un entrenamiento para todos aquellos que se enlisten en el ejército del Señor Jesús y quieren aprender a dar estudios bíblicos, a visitar los hogares y a enseñar el curso que se va a dictar en la primera etapa de nuestra gran campaña evangelística, la gran cosecha final. Esta clase se impartirá, ya lo mencioné anteriormente, pero para beneficio de los últimos que han ingresado, todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, hora de California, y todos los viernes desde las 7 a las 9 de la noche. Los hermanos que no puedan asistir a una iglesia para verlo en pantalla o en vivo, podrán conectarse a través de Facebook o a través de YouTube o a través de el Zoom, tal como lo están haciendo ahora. Nuestra primera etapa, entonces, es preparación de los laicos.
Viernes 7 a 9 y sábado 7 a 9 de la noche y sábados 3 a 5 de la tarde. Esto durará solamente durante el mes de marzo, es decir, que vamos a tener 8 clases o 7 clases, 7 clases durante el mes de marzo. Los que completen sus 7 clases estarán preparados para ingresar en lo que es la gran siembra. Y les leo cuáles son las etapas de nuestra campaña o primera campaña evangelística, que va a culminar con una gran campaña en conjunto a través de todos los medios de televisión y va a ser transmitida en vivo desde la iglesia de Fullerton. La segunda etapa de Evangelismo 2022 va a culminar con una campaña en vivo transmitida desde la iglesia de Southgate para todas las iglesias de nuestro ministerio y también para todos los canales y medios de comunicación. Pero para que tengamos una gran cosecha, hay que sembrar. No se siembra, no hay cosecha. Pero también la palabra de Dios dice en 2 de Corintios, en el capítulo 9, pueden buscar en sus Biblias, 2 de Corintios, capítulo 9. Y dice el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Pero el que siembra generosamente o abundantemente, generosamente también segará. Este es un principio establecido por Dios. Es una ley de la naturaleza. La siembra es relativa, o más bien la cosecha es relativa a cuánto se siembra. Más sembramos, más cosechamos. Menos sembramos, menos cosecharemos. Y si nada sembramos, nada cosecharemos. Así de sencillo. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan acerca de esto. También conocemos todos el pasaje que dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si sembramos la palabra de Dios, cosecharemos la fe. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 10, Romanos capítulo 10, nos dice en el versículo 13 en adelante. Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que, hermanos, todos los que están aquí, ya sea en persona o conectados, sus pies son hermosos. Así dice la palabra de Dios.
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La fe viene por el oír. Y por eso decíamos que para que haya una cosecha tiene que haber una siembra, y la siembra es la palabra de Dios. El Señor Jesús nos enseñó en la parábola del sembrador. En San Mateo, en el capítulo 13, San Mateo capítulo 13, en la explicación que dio el Señor Jesús de la parábola del sembrador, Él dice en el versículo 37, respondiendo Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Jesús es el que siembra en el corazón, y eso viene por la palabra. La palabra es la simiente que da fruto para vida eterna. Esto nos lo dice el apóstol Pedro en su epístola, primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 25. Primera de Pedro 1:25 declara: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Así que, ¿cuál es esa simiente que no se pudre? La palabra de Dios. A veces se siembra la semilla en un campo y se echa a perder, se pudre. Pero la palabra de Dios es incorrupta, es decir, no se corrompe, no se pudre, no se echa a perder. Solo que tiene que caer en el buen terreno. Volviendo ahora a la parábola de la siembra o del buen sembrador, el Señor Jesús nos dice que hay 4 terrenos en los cuales puede caer la simiente. Mateo capítulo 13, versículo 4. El sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Hermanos, si Dios nos diera este privilegio, qué tremenda cosecha tendríamos. Dice que una semilla produjo 100 por una semilla. Ustedes saben cómo es. Usted siembra un frijol y sale la planta, y ¿cuántas vainicas tira de frijol? Un montón. Y si usted pone a contarse, por lo menos son por un frijolito que sembró 100 frijoles mínimo. Otros dice produce 60 por uno, y otros produce 30 por uno. Usted siembra un grano de maíz, ¿y cuántos granos recoge?
Bueno, si son mazorcas, por lo menos en las plantas fuertes y vigorosas puede tener 1, 2, 3, hasta 4 mazorcas una sola planta y cientos de granitos. Esa es la ley de la vida. Si sembramos, el Señor va a hacer que se reproduzca. Vamos a ver los 4 terrenos, ya que nosotros vamos a sembrar la semilla. Y antes de ver los 4 terrenos, quiero explicarles cuáles son las etapas. La primera etapa, como les mencioné, es la etapa de la siembra. ¿Ok? Pero antes de la siembra está la preparación del terreno. La preparación del terreno. Y en este caso, en nuestro gran ímpetu evangelístico 2022 del Evangelio Eterno, acabamos de entrar el día de hoy en la etapa de preparación. Ahora quiero decirles que primero los pastores nos preparamos. Los pastores nos preparamos. El Señor Jesús dijo estas palabras en San Juan, en el capítulo 17. San Juan capítulo 17. Santifícalos, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así que nosotros podemos ir a predicar la palabra y a sembrar la semilla porque hemos sido enviados. ¿Se acuerdan el texto de Romanos 10? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y quién nos envió? Aquí está, Cristo nos envía. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Dónde está el mandato del Señor Jesús que nos mandó a predicar? Muy bien, la gran comisión está en Mateo 28, 19 y 20. También la encontramos en San Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Marcos 16, versículos 15 y 16, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que aquí vemos nosotros que el mandato está dado. Id y predicad el evangelio. Y para ser salvo hay que creer. Pero para creer hay que oír. Porque ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Pero alguien les tiene que hablar acerca de Cristo. Por eso el Señor nos envía a nosotros. El otro texto que ustedes acaban de mencionar es Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id. Noten que en ambos pasajes está el verbo ir en imperativo. Imperativo es dando una orden. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que la orden está dada, pero también la promesa de que el Señor va a ir con nosotros. Esa es nuestra seguridad. No vamos a ir solos. Vamos a ir acompañados
por nuestro Señor y Él estará con nosotros. Pero noten que la orden incluye enseñarles a guardar todas las cosas que Dios ha mandado. Vamos a pedir a los hermanos que están en Zoom que pongan su micrófono en mute para no interrumpir. Gracias. Pastor Gambetta. Sí, pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Estrada. ¿Ok? Si ponemos todos los micrófonos en mute, entonces podemos seguir con la clase. Luego daremos tiempo para que ustedes participen y hagan preguntas. En este momento es primero la exposición. ¿Ok? Entonces estamos viendo que Jesús nos dio la orden, también nos dio la promesa que Él va a estar con nosotros, pero también nos da las instrucciones. Dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Así que parte de la instrucción no es solamente ir y predicar el Evangelio. A ver, ¿quién me puede decir qué es el Evangelio? Muy bien, en coro, las buenas nuevas de salvación. El Evangelio son buenas nuevas. La palabra evangelio quiere decir literalmente buenas noticias. Buenas noticias. Y las buenas noticias son que a pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de que estamos perdidos, alguien vino a buscarnos y a rescatarnos. Ese es el Evangelio. Pero también dice que predicar el Evangelio incluye enseñar todas las cosas que Cristo nos ha mandado. Por eso la preparación viene primero, la preparación del obrero que va a trabajar en la siembra de la palabra de Dios y la preparación del terreno. Les decía que los primeros que nos preparamos fuimos los pastores. Y les explico cómo lo hicimos. Estábamos leyendo hace un momento el texto del Señor Jesús de San Juan en el capítulo 17. Y si volvemos allí, en Juan capítulo 17, Él dice, yo los envío como tú me enviaste al mundo. Y el versículo 19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Pero luego Jesús dice, yo me santifico para que ellos sean santificados. En el caso de los pastores, nosotros tuvimos una reunión de consagración para iniciar nuestra etapa. Nos reunimos en Perris, todos los pastores, y participamos juntos de una reunión de consagración. Celebramos juntos la Santa Cena, los pastores. Nos lavamos los pies, los pastores, el uno con el otro. Tuvimos una velada muy hermosa, nos pedimos perdón los unos a los otros y le pedimos al Señor que Él nos usara para su servicio. Fue algo muy hermoso. Eso fue en el mes de febrero.
Y ahora, comenzando marzo, hoy es el primer día de clase, pero los días martes, miércoles y jueves de esta semana, es decir, hace 2 días atrás, terminó una etapa de preparación con los pastores de nuestro ministerio. Nos fuimos todos a la montaña, todos los pastores de nuestro ministerio, y pasamos 3 días de retiro, 3 días estudiando y preparándonos y aprendiendo cómo preparar a nuestra iglesia, cada una de nuestras iglesias, para la obra que tenemos por delante, la gran cosecha final. Esta etapa de preparación va a ser aprendiendo juntos a cómo tratar con las personas, cómo acercarnos a ellas, cómo dar testimonio de nuestra fe, cómo compartir la enseñanza de la palabra de Dios, cómo responder a las objeciones, cómo despertar el interés en una persona. Porque hay personas que dicen, no, a mí no me hables de religión, yo no quiero escuchar nada. ¿Qué le dices? Algunas personas dicen, bueno, lo que dijo Jesús, me sacudo los zapatos y sigo para otra casa. Y que la maldición caiga sobre ellos porque no quisieron escuchar. Si rechazan, hacemos eso. Pero antes de eso tenemos que darles la oportunidad. Entonces, en esta etapa de preparación vamos a aprender cómo despertar el interés en las personas a quienes vamos a visitar, con quienes vamos a hablar, con quienes vamos a entablar contacto para presentarles a Jesús y para presentarles todo lo que Jesús nos ha enseñado. Nosotros como adventistas estamos acostumbrados a decir, tenemos que presentarles la verdad. Amén. Proclamando al mundo la verdad presente. Pero Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, antes de enseñar lo que Jesús nos ha mandado, primero tenemos que presentarle a la gente a Jesús. ¿Se acuerdan el versículo de Romanos 10? Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán si no hay quien les hable? Por eso primero tenemos que llevar a las almas a conocer a Jesús. Y después de que ellos acepten a Jesús, entonces les vamos a presentar las demandas de Jesús. Las demandas son lo que Él mandó, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Pero hasta que una persona no conoce quién es Jesús, ¿cómo le vamos a decir? Tienes que hacer esto y esto y esto y esto. ¿Y quién lo manda? ¿Quién lo manda? Jesús. ¿Y quién es Jesús? ¿Qué derecho tiene Jesús para exigirme? Por eso primero tenemos que llevar a la persona a conocer a Jesús. Pero es más que conocer de Jesús, es conocer a Jesús, es enamorarse de Jesús. Esta mañana veíamos en nuestro sermón que Dios acepta lo que viene del amor. Dios no acepta algo que no venga acompañado de amor. La motivación para hacer todo tiene que ser el amor. Pero hay personas que asustan a la gente y dicen,
Si tú no aceptas guardar el sábado y los 10 mandamientos y todo lo demás y bautizarte, te vas a quemar en el infierno. Bueno, eso es cierto, porque la Biblia dice que todos los incrédulos y todos los cobardes y todos los mentirosos y todos los adúlteros se van a quemar en el lago de fuego, eso es verdad. Pero antes de decirles que se van a quemar, hay que hablarles de Jesús. Y esto es bien importante, hermanos, que entendamos. Porque si nosotros les damos la doctrina primero, pero no los llevamos a convertirse a Jesús, vamos a estar creando a personas que van a confiar en la salvación por las obras y no en la salvación en Cristo. Y la salvación es solamente en Cristo. Entonces, primero hay que llevarlos a Jesús, llevarlos a convertirse a Jesús y llevarlos a enamorarse de Jesús, para que las cosas las hagan por amor y no por miedo. Si nosotros asustamos a la gente, puede ser que haya gente que por miedo se convierta, entre comillas. Pero la Biblia dice que si no viene del amor, de nada vale. Dice, si yo tuviera toda la fe, pero no tengo amor, de nada me sirve. Entonces las personas tienen que enamorarse de Jesús primero. Y esto vamos a aprender cómo guiar a una persona a que conozca a Jesús, se enamore de Jesús y lo reciba, antes de enseñarle la doctrina, antes de enseñarle las demandas. Lo que Jesús espera de ellos, tenemos que presentarles a Jesús. Siguiendo con nuestra etapa, entonces viene la etapa de preparación y luego viene la etapa de siembra. Y la etapa de siembra es cuando vamos a ir a poner la semilla en el corazón de los que quieran escuchar. Y tenemos que estar advertidos que Jesús nos dijo que no toda la semilla va a caer en buen terreno. No sea que nos desanimemos y digamos, no, pues yo fui a visitar a la gente y nada, y no tengo fruto. Entonces tenemos que ver por qué no hay fruto. Jesús nos advierte, y ya leímos el pasaje y ahora vamos a ver lo que significan los 4 terrenos. Mateo capítulo 13. En la explicación que dio Jesús de los 4 terrenos, ¿verdad? Uno cayó junto al camino, ¿ok? Y vinieron las aves y se comieron la semilla. Otra parte de la semilla cayó en pedregales y creció rápido porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando vino el sol se secó. La tercera cayó entre espinos, pero las malas hierbas, los abrojos, los espinos ahogaron la semilla, pero una parte cayó en buena tierra y esta es la que fructificó. Entonces, ¿qué significan esos 4 terrenos? Versículo 18, ahí viene la explicación. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.
El malo. ¿Quién es el malo? El enemigo. Pero Jesús había dicho que se lo comieron las aves, los cuervos negros, los opilotes, los que se comen lo que cae en el camino. Satanás y sus ángeles se encargan de arrebatar la semilla. Ustedes van, echan la semilla, pero como el terreno está duro como una piedra, porque está en el camino. Esa característica tiene el terreno donde la semilla cae en el camino. El camino es transitado, pasan los carros. Y aún si no pasan los carros, si es un camino donde pasan a pie, se va apermazando hasta que queda duro. Por eso hay que preparar el terreno de antemano. Hay que ablandar el terreno. Y vamos a ver cómo es el proceso de ablandamiento del terreno. El segundo tipo de terreno Jesús explica, versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Pronto se escandaliza. Este es el que fue sembrado en pedregales. Hay personas que al principio prometen mucho. Quieren escuchar, ¡ay, qué bueno! A mí me gusta aprender de la Biblia, yo quiero escuchar. ¡Ay, qué alegría! Estoy feliz que me van a escuchar enseñar de la Biblia. Pero al rato se desaniman y duran poco tiempo su excitación. Como nosotros sabemos de antemano los terrenos, no nos vamos a desanimar por eso. El que cae en el camino, se lo arrebata el enemigo a la semilla. ¿Y qué usa el enemigo para arrebatar la semilla? Pues a las personas que los desaniman. Ustedes notaron que cuando las personas viven y no les importa mucho de Dios, pero tan pronto como alguien se acerca para enseñarles de la palabra de Dios, ahora aparecen los comedidos. ¿Qué? ¿Que estás estudiando la Biblia con quién? Ten cuidado, que esa gente son una secta. Ten cuidado que te van a lavar el cerebro, te van a comer el coco. No les vayas a creer. Nunca les importó de esas personas, porque si no le hubieran hablado ellos. Pero cuando ven que otro les está hablando de la palabra de Dios, ahora sí se quieren meter y arrebatar la semilla que le fue sembrada. El diablo es el que hace esa obra, usando a sus secuaces, los que él puede controlar. ¿Ok? Hemos visto dos terrenos entonces, el de el camino y el de los pedregales. El tercer terreno es cuando la semilla cae entre abrojos o espinos o mala hierba. Y Jesús explica lo que es esto. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo
y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Las cosas de este mundo, las cosas materiales. Hay personas que lo reciben a usted, que quieren recibir el curso porque lo que nosotros les vamos a enseñar es la verdad y nada más que la verdad y la pura verdad. Y así se llama el curso, la pura verdad. ¿Okay? El curso que vamos a usar en esta primera etapa es un curso que ya algunos de ustedes conocen y que lleva por título La pura verdad. ¿Cuántas lecciones son? 3 lecciones. 3 lecciones. Están muy completitas, muy buenas. A todo color, ya nuestra iglesia tiene los cursos preparados y cada iglesia debiera tener también sus cursos para podérselos entregar a los hermanos que van a iniciarse en la siembra, a los sembradores. ¿Ok? Entonces, en la segunda etapa, vamos a usar un nuevo curso. Para los que están viendo la pantalla, ustedes ven que el plan evangelístico del Evangelio Eterno para el 2022 está dividido en 2 partes. La primera etapa va de marzo a julio, es decir, todo el mes de marzo, abril, mayo, junio y julio. 5 meses. Y vamos a terminar con una cosecha. La segunda etapa incluye los otros meses que siguen, la segunda parte del año, que es agosto, septiembre, octubre y noviembre. En la segunda etapa vamos a utilizar otro curso diferente al primero. Y el curso que vamos a utilizar se llama El Gran Conflicto. El Gran Conflicto. Y es un curso que es fascinante porque es un curso profético de las profecías de Daniel y del Apocalipsis. Ya cada una de las iglesias de nuestro ministerio hicieron la orden de los cursos y ya Dios mediante este lunes o martes nos están llegando los cursos del Gran Conflicto, así que vamos adelantados, ya la provisión está hecha aún para la segunda etapa. Ya tenemos los cursos de la fe de Jesús y ya tenemos los cursos del Gran Conflicto. ¿Okay? Aparte de eso, los pastores ya encargaron materiales porque no podemos mandar a los soldados a la guerra sin municiones. Tenemos que entregarles el material con el que van a trabajar. Y hemos conseguido un material precioso. Por cierto, para los hermanos de aquí de Southgate, donde yo soy el pastor, hemos conseguido 10 cajas de 3,000 folletos cada caja, es decir, 30,000 folletos que vamos a salir a repartir por toda la zona alrededor de la iglesia y todos nuestros conocidos para tratar de ver quiénes son las personas que están interesadas en la palabra de Dios. Y esperamos repartir en esta primera etapa 30,000 folletos. Parece mucho, ¿verdad? Pero a cada uno le vamos a dar su paquete. Y no solamente va a ser los sábados por la tarde.
entre semana, en el bus, a donde vamos al supermercado, a todo el mundo. Y los folletos van a venir con el sellito de la iglesia y el ofrecimiento del curso para que la gente se inscriba al curso de la pura verdad. ¿Ok? Entonces, volviendo a lo que estábamos viendo. El tercer terreno, la gente comienza con entusiasmo, pero después, ay, es que no puedo porque mi trabajo, porque los niños, los afanes de esta vida. Y lo otro, la atracción del hacer dinero, dice aquí. El engaño de las riquezas ahogan la palabra. Eso es la semilla que cayó entre espinos. Jesús nos está previniendo de todo esto para que cuando comencemos no nos desanimemos. Porque si comenzamos con alguien y decimos, uy, esta persona es un buen candidato para el reino de los cielos. Pero al rato se nos van y ya no tienen interés. Y decimos, uy, yo soy el que fallé. Yo no sé cómo hacerlo. No, yo no voy a seguir porque a mí no me salen las cosas bien. No, Jesús nos previene de que no todo va a caer en el buen terreno. O si volvemos al texto de Romanos 10, que fue nuestro primer pasaje, donde el Señor decía que para ser salvo hay que invocar el nombre de Jesús. ¿Y cómo van a invocar en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Bueno, Jesús nos envió a nosotros. Estamos enviados por el Señor. Pero miren lo que ahí mismo Romanos dice. El versículo que sigue, Romanos 10, después de decir cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Pero el 16 dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero no todos obedecen al evangelio. Es decir, no todos lo van a recibir. Por eso, la siembra tiene que ser abundante, porque parte de la simiente, de la semilla, va a caer en el camino. ¿Alguna vez ustedes han sembrado? Yo siembro allá en mi rancho. Yo tengo los surcos y tengo el camino, pero cuando voy regando, ni modo, hay semillas que se van para el camino y no van a quedar cubiertas porque son chiquititas, uno no las va a ir a recoger, unas chiquititas que caen a meterlas en el surco, van a caer en el camino. Y otras van a caer en los pedregales, y otras van a caer en la mala hierba. No queda otra, pero hay unas que van a caer en buen terreno. Entonces, hay que sembrar con abundancia. Una cosa que van a aprender en este curso, y ya vamos a entrar en eso, en nuestra próxima clase, vamos a entrar en cómo descubrir dónde ya está el terreno preparado. Cómo sembrar en terreno preparado para que dé fruto. Porque si sembramos en mal terreno no vamos a tener fruto. Eso es con respecto a la siembra de la semilla. Ustedes saben que también hay otro tipo de cosecha, ¿verdad? Ahorita mismo, aquí en California,
está la cosecha de los cítricos. Es la fruta. La fruta no es igual que la hortaliza. La fruta se recoge del árbol y toma más tiempo. Pero una vez que el árbol está crecido, todos los años da sus frutos y está bien atendido. Ahora, el problema es que cuando nosotros hacemos la obra del Señor, a veces queremos tener fruto y el fruto no está maduro. Y entonces queremos recoger la fruta verde y no funciona así. Nosotros llevamos una etapa, tenemos una etapa de preparación, una etapa de siembra, una etapa de la lluvia temprana y otra etapa de la lluvia tardía y otra etapa de la cosecha. ¿Captaron? Se los repito, está por escrito en el plan de evangelismo. Preparación del terreno. ¿Ok? Siembra. Luego viene la lluvia temprana, que hace germinar. Y luego viene la lluvia tardía y finalmente la cosecha. ¿Ok? Pero para todo esto tenemos una fecha establecida. ¿Por qué? Porque Dios dice que Dios dará la lluvia a su tiempo y hará que la semilla crezca y no fallará la sementera ni fallará la cosecha. El mundo en que nosotros vivimos está todo pata para arriba. Las estaciones ya no son como antes. Usted antes podía decir, no, pues para el 21 de marzo comienza aquí en el hemisferio norte la primavera. Pero resulta que este año, yo tengo árboles frutales también allá en Perris, muchos árboles frutales. Este año, hace como un mes atrás, se vino un calor no usual. ¿Se acuerdan? Los calores que estaban haciendo. ¿Y qué creen? Se confundieron los árboles. Y allá en el rancho Los Olivos, los árboles que tienen que comenzar a florecer en marzo, con todo el calor que se vino a destiempo, se confundieron y florecieron todos. Y después se vino la helada. Y ahora estos días está haciendo un frío tremendo. Las plantas más tiernas se quemaron. Las flores se cayeron. La naturaleza está trastornada. Ya no es como antes. En el mundo espiritual, el diablo también ha querido trastornar todo para que no podamos lograr la cosecha. Pero el Señor ha prometido: daré la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía. Si nosotros nos consagramos al Señor, Él promete que va a hacer germinar la semilla. Miren, nosotros no podemos convertir a nadie. ¿Ustedes creen que ustedes pueden convertir a alguna persona? No tenemos en nosotros poder de convertir a nadie. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces, nuestro trabajo es sembrar. Dios no va a hacer por nosotros el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y nuestro trabajo es la siembra. Pero el crecimiento lo da Dios. Miren cómo dice el apóstol escribiendo a los Corintios, en Primera de Corintios, capítulo
3. Primera de Corintios capítulo 3. Dice el versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ni podemos nosotros hacer germinar la semilla. Y cuando tira la primera ramita, la primera brizna, no la podemos agarrar y estirar para que crezca más rápido, ¿verdad? Al contrario, la arruinamos si la agarramos. Todo a su debido tiempo. Y Dios es el que hace germinar. Y Dios es el que hace crecer la semilla. Entonces, versículo 9. Nosotros somos colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios. A nosotros nos toca nuestra parte y Dios se ha comprometido a la parte que le toca a Él. Así que no nos preocupemos por el fruto lo va a dar Dios y el crecimiento lo da Dios. Y el Espíritu Santo es el que trae convicción, convencimiento, arrepentimiento. Todo eso lo hace Dios, pero nuestro trabajo es sembrar la semilla, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, en la próxima clase nosotros vamos a ver cómo encontrar el terreno maduro o el terreno fértil o cultivado o blando para que la semilla caiga en buen terreno. Repito, si vamos a sembrar en terreno duro como la piedra, no vamos a tener mucho fruto. Tenemos que sembrar en terreno bueno, donde el surco esté abierto. Y vamos a aprender en la próxima clase cómo es que Dios prepara el terreno. Va a ser muy interesante ver qué métodos usa Dios para ablandar el terreno. A veces dicen, no, si yo me he cansado de hablarle, no quieren escuchar nada, no quieren ni oír. Ya me dijeron, ya me tiene fastidiado, no me hables más. Pues el terreno está duro, ¿para qué sigues tratando? Si el terreno está duro, sigue orando que el Señor ablande el terreno. Eso es lo que tienes que hacer, orar para que el Señor ablande el terreno. Ahora, tienes que estar preparado porque cuando Dios ablanda el terreno, mete la azada fuerte y rompe el terrón. ¿Entienden lo que estoy diciendo? A veces el Señor manda cosas o permite que vengan cosas duras para que rompa ese terreno duro. Y no hay otra manera. Y si tú le pides al Señor que prepare el terreno de un corazón, el Señor tiene que mandar a veces lluvia. Y tiene que mandar a veces viento. Y tiene que mandar a veces huracán. Y terremoto para que se quiebre la tierra. Porque unos están tan duros que solo un terremoto quiebra esos corazones. Pero no tengamos miedo. Dios sabe lo que hace. A veces el terreno se ablanda con una desgracia. Lo que nunca hubieran querido escuchar, lo escuchan cuando pasan por una pérdida. Puede ser pérdida de trabajo, puede ser pérdida de su novio, de su novia, puede ser desgracia en el hogar, puede ser hasta la muerte de un ser querido, puede ser una enfermedad terrible que venga. Dios tiene maneras de ablandar el terreno y en la próxima clase vamos a ver cómo encontrar el terreno que ya está blandito para echar la semilla donde nos dé fruto. Otra manera de decirlo es,
Si queremos tener buena cosecha, tenemos que encontrar la fruta que está pintona o que está madura. Cosecha es recoger el fruto, eso es cosecha. Por supuesto, vamos a sembrar, vamos a cultivar, pero también vamos a cosechar. Pero a veces queremos cosechar cuando la fruta no está madura. Y vamos a aprender en la próxima clase cómo calar la fruta. ¿Saben lo que es calar la fruta? Probarla. Por ejemplo, yo tengo muchos duraznos y nectarines, melocotones, y yo los toco. Si están duros como una piedra, no, los dejo. Que el sol los ablande. Todavía no llegó el tiempo de cosecharlo. Pero cuando ya mi dedo se entierra un poquito, me cede, digo, este ya está. Lo voy a arrancar antes que me lo adelante la ardilla. Y aunque no está totalmente maduro, pero ya le cedió cuando le toqué el durazno o le toqué el nectarino o el melocotón, ya me cedió, esa está todavía no lista, pero está buena. Nosotros vamos a aprender cómo calar la fruta. Otra fruta no la puedes tocar. Por ejemplo, hay gente que cala la sandía haciéndole un huequito, así como un triangulito. La cortan, le sacan un pedacito y la prueban. Dice, esta está. No, esta todavía no está. Otros que son más avisados o más avispados, la golpean. Yo no sé cómo hacen la gente, pero dicen que cierto sonido y les dice, esta ya está madura. Y hay gente que son especialistas para eso. Claro, no te fíes en el que te la quiere vender, porque te la va a decir, esta está buena y cuando te la llevas está mala, ¿verdad? No está lista. Pero hay maneras de probar la fruta para ver si está madura. Ahora, nosotros queremos cosechar la fruta madura. Y hay personas que se dedican a trabajar en favor de seres queridos o de vecinos o de conocidos que están verdes. Y la pura verdad es que están tan verdes que no importa lo que usted haga, más bien los enfadan. Nosotros vamos a aprender a no perder el tiempo con la fruta que está verde. No estoy diciendo que las despreciemos. Usted dice, ay, pero ¿y si la fruta verde es mi hija que no quiere saber nada? Tranquilo, llegará el tiempo, todavía no es el tiempo para esa persona. No nos adelantemos, no digamos, ay, entonces, ¿qué voy a hacer si no quiere escuchar nada? Ponte a orar, dile al Señor que su Espíritu Santo adelante el proceso. Que el Espíritu Santo ablande ese terreno duro, trabaje en ese corazón. Pero no trates de hacer lo que no se puede hacer, y es cosechar una fruta verde. Entonces vamos a aprender nosotros cómo calar la fruta. Justamente esto lo vimos con los pastores esta semana que pasó. Con todos los pastores estábamos allá en el retiro espiritual y estuvimos viendo cómo trabajar con la fruta que está madura. Y usted dice, pero ¿y cómo sabemos cuál está madura? Porque también te puedes confundir. Porque dice que hay unos que cayeron en pedregales o en espinos y que crece rápido. Pero la una se seca y la otra es ahogada por la mala hierba. Así que no porque la gente acepte
Fíjense cómo decía la palabra del Señor Jesús en Mateo capítulo 13. Decía sobre uno de los terrenos, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y ahí es donde viene la confusión. ¿Por qué? Porque como nosotros decimos, está madura porque nos dijo que sí, nos aceptó. Me aceptó el curso, quiere estudiar y con gozo y alegría. Pero si no calamos la fruta, no sabemos si está preparada. Puede ser de esas otras que reciben rápido con gozo, pero después perdimos nuestro tiempo. ¿Me explico? Entonces tenemos que saber calar la fruta. Y eso vamos a ver en la próxima clase. Cómo calar la fruta. O, dicho de otra manera, cómo sembrar en terreno blando y fértil para que se nos dé fruto y fruto pronto. ¿Ok? Entonces, a fin de mayo, ahora escuchen porque esto es muy interesante lo que viene, vamos a tener la cosecha de las primicias. ¿Saben lo que son las cosechas de las primicias? En la Biblia se habla de las primicias de los que resucitaron, se habla de las primicias de los frutos del campo, de las primicias de la siega, de las primicias de la fruta. ¿Cuáles las primicias? La palabra primicia quiere decir los primeros frutos que maduran. Los primeros frutos. Por ejemplo, si usted tiene higueras como tengo yo, eso sí, sembramos más de 50 higueras y si me quedan 3 o 4 es mucho porque los topos se las comieron. Si no son los pájaros que me las comen de arriba, son los topos que me les comen la raíz de abajo. Y si no, vienen las ardillas y arrebatan la fruta. O los pájaros o las ardillas. Bueno, pero cuando uno siembra higueras, ¿han escuchado ustedes la expresión brevas? ¿Sí saben lo que son las brevas? ¿No? A ver, ¿quién sabe lo que son las brevas en la higuera? ¿Qué son las brevas? Es la fruta temprana. Es la fruta que madura primero. La higuera tira brevas. Brevas con B grande. Brevas. Y después tira la hoja y después tira la fruta, la cosecha. Las brevas son las primeras. No todos los árboles son iguales, pero la higuera es una de esas. Y hay otros árboles que también tiran fruta temprana. Por ejemplo, el almendro. El almendro es el primer árbol que florece de todos los árboles de mi huerta. Se cubre de flores blancas. Y donde yo veo desde lejos un arbolito blanquito de flores, digo, es un almendro. Es un almendro. Porque el almendro es el primero que florece y también es el primero que madura. Entonces, hay árboles que maduran antes que otros. Y a eso se llaman las primicias de la cosecha. Por cierto, aún entre los duraznos, y yo sé que esta no es una clase de horticultura ni de agricultura, pero entre los duraznos, porque yo tengo muchos duraznos sembrados, no todos los duraznos maduran al mismo tiempo. Yo tengo unos tempranos, otros medianeros y otros tardíos. Y eso es bueno.
y Dios lo hizo así, porque entonces en toda época tengo fruta. No como los chabacanos. A mí me encantan los chabacanos. Para los que no saben lo que son chabacanos, en Argentina le llaman los damascos. Y en otros lugares, como aquí, anglizados les llaman apricots. Los apricots. ¿Les gustan los apricots? Son como un durazno, pero un poquito distinto, ¿verdad? Más anaranjaditos y más dulcecitos, diferentes de los duraznos, ¿ok? Yo tengo muchos ápricos también, pero ¿saben cuál es el problema de los ápricots? Cuando florecen, crecen y maduran todos al mismo tiempo. Así que no conviene tener muchos árboles de apricot, a menos que usted tenga mucha gente a quien regalarle. Porque se viene de una sola vez la cosecha y en una semana se maduraron todos juntos. No así los duraznos, o los melocotones, o las manzanas, u otra fruta, ¿verdad? Aún los cítricos. Lo bueno de los cítricos, como la lima, como el limón, como pues la naranja, la mandarina y todos los demás cítricos, es que los cítricos duran mucho tiempo. Y si usted no los arranca del árbol, puede tener por 6 meses comiendo naranja o limón. Mucho tiempo duran. Ahora, si los arranca, 2 semanas, máximo 3, y ya se están poniendo fofos, se están poniendo blanditos y ya después se echan a perder. Pero en el árbol duran más. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Dios nos enseña de la siembra lecciones que tenemos que aprender. Y hay fruta que madura temprano. La fruta tempranera se llama las primicias. Y ustedes van a descubrir en nuestro trabajo misionero que Dios nos va a dar primicias. Es decir, va a haber gente que va a madurar más temprano que otros. Pero cuando se maduran, no hay que dejarlos pasar. Hay que cosecharlos de una vez. ¿Captaron? Entonces, comenzamos ahora en marzo. Todo el mes de abril y de mayo son meses de siembra. Y también junio. Y la cosecha va a venir en julio. Ahora estoy hablando de la cosecha espiritual, ¿ok? Marzo, preparación. Abril, mayo y junio, siembra. 3 meses de estarles enseñando. Primero a Cristo y después la doctrina de Cristo. Pero en julio viene la gran cosecha final, ¿ok? Pero hay fruta que va a madurar antes. Y por eso vamos a tener algo muy especial. Anoten desde ya la fecha en sus calendarios y apártenla, porque esto va a ser algo especial. Del 27 al 30 de mayo, es decir, el último fin de semana de mayo, vamos a tener los bautismos de las primicias. 27 es viernes, 28 es sábado, 29 es domingo y 30 de mayo es lunes. Y usted dice, ¿pero qué vamos a hacer viernes, sábado, domingo y lunes? Bueno, esa fecha vamos a tener nuestro Congreso de Laicos. Congreso de Laicos. Ahora les estamos dando entrenamiento, pero a mitad del camino les tenemos que dar un booster, les tenemos que dar otra carga para que no se nos desanimen a mitad de camino. Entonces, nos vamos a ir todos al campamento, todos los que estén trabajando. Este no va a ser campamento para ni holgazanes, ni gente que vaya a vacacionar, ni gente que vaya a pasear. Para eso está el campamento de familias, está el campamento de jóvenes, está el campamento de matrimonios y todos los demás campamentos. No digo que es vacacionar, pero tienen otros propósitos. Pero este campamento
del 27 al 30 de mayo, va a ser ¿cómo diríamos en español? Una recarga, un booster, una recarga para todos los que estamos trabajando en la ganancia de almas. Una recarga. Refuerzo, exactamente, refuerzo. Vamos a ir allá, vamos a recibir instrucción, vamos a recibir motivación, que es lo que necesitamos por si alguno se desanimó por mitad del camino. Vamos a recibir, se les va a enseñar cómo responder a las objeciones que la gente saca, cómo sacar decisiones, porque ya hicimos la siembra, la fruta o la planta ha ido creciendo y ahora llegó el momento de cosechar, pero comienzan las objeciones y la gente comienza a poner, algunas son excusas, pretextos u objeciones. Y hay que saber diferenciar entre un pretexto, entre una excusa o entre una razón válida. Y si es una razón válida, entonces hay que ayudarle a resolver el problema para que pueda entregar su vida al Señor. Todo eso vamos a aprender, pero en el campamento allá, en el refuerzo que vamos a recibir. El lunes es feriado. Y si usted no lo tiene feriado en su trabajo, pues trate de conseguirlo. Es Memorial Day, que está todo cerrado. Aquí en Estados Unidos ese día no se trabaja, es el lunes 30 de mayo. Ya tenemos reservado el campamento. ¿Se acuerdan hace 2 o 3 años atrás que fuimos a Alpine Meadows, allá arriba de la montaña? Que incluso en mayo y a fin de mayo, hace 2 o 3 años atrás, el último día Dios nos regaló una nevada. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos fueron? ¿Tuvieron? ¿Se acuerdan que amaneció todo blanco y bonito? El campamento estuvo lindo, no hizo frío ni nada, pero el último día, cuando ya nos veníamos, amaneció todo nevado esa última noche. Bueno, en el mismo lugar vamos a tener el campamento. A diferencia de las veces anteriores, este campamento va a hacer algo especial porque vamos a llevar nuestras primicias para tener los bautismos allá en el campamento. Y como allá en el campamento hay río, pero también hay alberca o piscina o pileta, entonces los que quieran se van a bautizar en la pileta o alberca y los demás van a bajar al río a bautizarse en el río. Los más valientes, porque aún en mayo el agua está helada, mientras que en la pileta no tanto porque guarda el calor del sol. Pero el agua que corre, como el río, pues está fría. Pero vamos a tener los bautismos de las primicias y nosotros anhelamos que cada uno de los que sean inscritos en este curso, y ahora estoy hablando para todas las iglesias que están conectadas ahora. Ya veo que entraron el resto de las iglesias que nos hacían falta. Qué bueno. Y hay muchos hermanos conectados de distintos lugares que están tomando el curso. Ese día vamos a llevar las primicias. Dios es el que nos va y les vamos a enseñar cómo saber cuando una persona está preparada para el bautismo. Y usted dice, bueno, pues está preparada si terminó el curso. No, porque hay gente que hace todo el curso, pero no está convertida. ¿Escucharon eso? Está convencida, pero no está convertida. Entonces vamos a aprender cuáles son las pruebas para saber si una persona realmente está convertida a Cristo. ¿Cómo saber? Y les vamos a hablar de eso, para que ustedes puedan saber. Nosotros no somos el Espíritu Santo y no conocemos los corazones, pero el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces el Señor nos dejó las pautas, por eso vamos a tocar la fruta, para ver si está pintona, ¿ok? Para poderla cosechar.
antes que se la arrebaten las alimañas, las ardillas, ¿verdad? Muy bien, eso va a ser a fin de mayo. Después de mayo todavía seguimos sembrando o cultivando, podríamos decir, porque no todos maduran al mismo tiempo. Le estamos dando 3 meses. Y como el curso tiene 13 lecciones y el trimestre tiene 13 semanas, entonces va a ser una lección por semana que les vamos a ir dando hasta terminar. ¿Okay? Así que el mes de junio seguimos y en el mes de julio vienen las cosechas. Y les digo lo que hay para el mes de julio. ¿Ok? El primer bautismo es el bautismo de las primicias en el Congreso de Laicos. Y allá cada persona va a llevar su primicia. Puede ser una, puede ser 2 personas. Dice, ay pastor, ¿y si no tengo a nadie? No importa, puede ser que la gente que usted ha trabajado maduren un poquito más tarde, las va a tener para más adelante. Pero sí, los que están preparados, los vamos a llevar para el bautismo allá. Y va a ser algo muy bonito porque vamos a tener algo especial para todos los que se bauticen allá en el campamento. Aparte de darles sus regalos y los demás, los que se bauticen, les vamos a tener una cena especial para todos los que se bauticen. Va a ser algo muy, muy bonito. El bautismo de las primicias. Y ese va a ser el sábado 28 de agosto. Y el 29 y el 30 seguimos con la instrucción. El lunes al mediodía termina el campamento y nos regresamos a nuestros hogares. Ok. Mes de junio sigue entonces el cultivo y la siembra. Ya van a aprender también que si una plantita se le secó por el camino, hay que reemplazarla, hay que trasplantar otra, porque si no le va a quedar rala su cosecha. ¿Entienden eso, verdad? A veces algunas personas se desaniman y lo que vamos a hacer es ir reemplazando los estudios que se nos caen con nuevos estudios bíblicos y les vamos a enseñar cómo hacerlo y de dónde sacar los interesados para seguir con los cursos. Y usted dice, pero esas personas van a comenzar muy tarde. Es cierto, pero les vamos a enseñar cómo se hace. Miren, no se vayan a perder la clase del viernes a las 7 de la noche. No se vayan a perder la clase del viernes. Porque ahí vamos a aprender algo muy, pero muy importante. Cómo saber si una persona está, o sea, cómo calar la fruta, en otras palabras. Cómo saber si la fruta está buena, si una persona es sincera o no. Y cómo llevar a esa persona a los pies de Jesús. Eso va a ser la clase del viernes. ¿Ok? Y entonces termino explicándoles, porque me quedan 10 minutos para terminar, termino explicándoles la última parte de la etapa, de la primera etapa. Vamos, el mes de julio es el mes de la cosecha. Del 1 al 9 de julio se titula esa semana La Gran Lluvia Temprana. Y esa semana va a haber campañas en todas nuestras iglesias del ministerio. Una semanita de campañas. Pueden ser campañas en hogares, pueden ser campañas en salones, pueden ser campañas en la iglesia, donde sea. Pero esa semana va a haber campañas porque recuerden que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero también hay algo muy importante. Usted dice, pero si le estamos dando los estudios bíblicos, ¿para qué necesitamos las campañas? Primera de Corintios capítulo 1.
Primera de Corintios, capítulo 1. Dice el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios. Decía en la versión antigua, plugo a Dios. Plugo, o sea, agradó a Dios salvar a los que creen por la locura de la predicación. Este es un plan divino. Y Dios dispuso salvar a los que creen por la locura de la predicación. No se puede explicar, pero hace algo Dios cuando una persona se confronta con la verdad. Ay, hermanos, no enchufé la compu. Pero los que nos están viendo por las cámaras todavía nos están viendo, que son la mayoría. Pero hay unos cuantos, y como ya quedan 7 minutos, a ver, un hermano que me ayude aquí, un diácono, me la enchufa por favor a la computadora rapidito en un enchufe. Tendría que haberla enchufado antes, pero con toda la emoción se me olvidó. Okay, just plug it in. Anywhere. I hope it reaches. On this side, maybe. On this, that's too far. Maybe on this side. No sé si voy a lograr conseguir al resto de las personas que se les cayó ahora mismo la conexión. Bueno, pero sigo para todos los que están en línea a través de las cámaras y ustedes que están aquí en persona. Ya, fue la batería que se acabó. Se me olvidó. Es que la tuve prendida también por la mañana, ¿verdad? Toda la mañana en el sermón y ahora por la tarde. Ok. Les decía entonces que vamos del 1 al 9 de julio, va a haber campañas en todas las iglesias del Evangelio Eterno. Pero van a ser campañas pastorales. ¿Qué quiere decir campañas pastorales? Cada iglesia va a recibir la visita de un pastor que va a venir a dar la campaña. Las iglesias que puedan utilizar el templo entre semana podrán tener una semana. Las que no puedan, pues las campañas van a ser viernes, sábado y en algunos casos domingo. Por ejemplo, aquí en Southgate ya estamos pidiendo el templo los domingos por la tarde, porque la gente no trabaja el domingo, puede venir, pero también aquí no usan los domingos por la tarde, lo usan por la mañana, entonces pues, tenemos acceso. Y ustedes que trabajan, les es más fácil venir un viernes, sábado y domingo, y luego el otro fin de semana, viernes, sábado y domingo. Y así cubrimos 4 temas el primer fin de semana y los otros 4 temas el segundo fin de semana. 8 temas, una semana entera. ¿Ok? Viernes, sábado por la mañana, sábado por la tarde y domingo. 2 fines de semana y así tenemos una semana completa de predicación y ese va a ser la lluvia temprana. Todos los pastores vamos a estar predicando, pero no en nuestras propias iglesias. Vamos a intercambiar los púlpitos y vamos a recibir visitas de otros pastores que van a venir a predicar a cada una de las iglesias. Entonces, para los hermanos de Southgate, nosotros tenemos una campaña de fin de semana para los de Southgate
en Semana Santa que le llaman, ¿verdad? Jueves Santo, viernes, sábado de gloria y domingo de resurrección. No es que nosotros celebramos Semana Santa, pero hay mucho católico aquí, entonces los vamos a invitar. Vengan a la iglesia y ¿saben cuál va a ser el temario? La pasión de Cristo. La pasión de Cristo. Las 7 palabras de Cristo en la cruz. Las 7 palabras de Cristo en la cruz. Y vamos a predicar de Cristo, ¿ok? Eso va a ser ahora, en el mes de... Pastor Obando está por ahí, él tiene las fechas. Allá está. Es en abril, es Semana Santa. Sí, jueves santo. Ok, jueves, viernes, sábado y domingo. Esos 4 días aquí en Southgate. 14 al 17 de abril. Esa va a ser nuestra campaña de las primicias. ¿Ok? O sea que este año vamos a trabajarle duro porque no sabemos si vamos a estar vivos el otro año o si ya no vino el Señor. ¿Y qué si se suelta la guerra mundial? Nos queda poco tiempo, entonces tenemos que trabajar. Volviendo. A ver si ya... Yo no sé, estará... Hermano, ¿usted le prendió el switch? Sí, ya me vino, gracias. Hizo buen trabajo. Thank you, Nelson. Ok. Yo creo que ya no tengo a los hermanos en línea, se cayeron porque no... Sí, pero están también viendo la imagen que viene por las pantallas. Sí. Y ahí me están diciendo que se cayó. Ok. De todos modos, lo que nos quedan son 5 minutos para terminar. Y ahora sí me voy a conectar otra vez por los que están todavía en línea. Y ahí ya estoy en línea. Hello. Desde Zoom nunca perdieron la señal, yo la puse, no, you don't have to log back in. ¡Ay, qué bueno! Dice que nunca perdieron la señal. Porque le estaban tirando del Zoom desde el canal de televisión. Excelente. Qué bueno. Así que no perdimos nadie. Terminamos, nos quedan 3 minutos. Entonces simplemente les digo la última partecita. La última partecita. Y la última partecita es que en julio luego viene la gran cosecha final. Y en el mes de julio tenemos la primera semana de junio las campañas pastorales, pero la última semana de julio estamos hablando, julio, tenemos la gran campaña general de todas las iglesias. Este año, en lugar de hacerla en la carpa como el año pasado, este año se va a lanzar por todas las plataformas de redes sociales, de Facebook, de YouTube, de Twitter, de Zoom, de todas las maneras posibles y por todos los canales del Evangelio Eterno. Entonces, cada iglesia va a poder poner su pantalla gigante y el pastor Gambetta va a poder predicar en Pomona y en Panorama y en Oxnard y en San Diego y en todas las iglesias de nuestro ministerio y aún las de Argentina y de otros lugares, si quieren entrar, solo que el horario pues no favorece a veces porque hay 4 horas o 5 horas de diferencia. Pero estaremos predicando en vivo desde la iglesia de Fullerton esa semana. Desde la iglesia de Fullerton y todas las iglesias van a participar. Y terminaremos con el gran bautismo de la cosecha final, que será el último sábado de julio. Hermano.
A ver, déjeme ver, ya le digo. Voy a abrir el calendario, pero cada vez que me ponen esto aquí no lo puedo abrir. No puedo entrar. Aquí, ahí se abrió. Ok. Calendario. Ok, aquí tengo el calendario, marzo, abril, mayo, junio, julio. No, es antes. Es la cuarta semana de julio. Es decir, desde el 17 al 23 va a ser la gran campaña de la cosecha final desde Fullerton. Y sí, hermana, efectivamente, la semana que sigue voy a estar en Chiapas, que es la última semana de julio. Es que julio tiene 5 semanas. Yo estaba pensando en la cuarta semana y dije la última, pero es la campaña en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, es la quinta semana de julio. Pero la cuarta va a ser aquí el cierre de nuestra gran campaña. ¿Alguna pregunta? Ahora sí, aprovechen a hacer sus preguntas. Sí, nosotros tenemos acceso a poder usar porque ellos no lo usan el domingo por la noche. Sí, vamos a poder usar los domingos. Si alguno en internet tiene alguna pregunta, también la puede hacer. Aunque yo no veo la pantalla, no sé si se cortó o no. Ok, nos quedan, ya son las 5, tenemos que concluir. Bien, hermanos, yo estoy mirando el reloj de allá atrás y me parece que faltan 2 minutos, pero ya son las 5. Son las 5 en punto, ¿ok? Hermanos, el próximo viernes, aquí va a estar abierta la iglesia, el viernes. Los que quieran venir a verlo, en pantalla, acá. Y si no, de sus teléfonos, de sus computadoras, de su Facebook o de su YouTube, se va a estar transmitiendo en vivo desde las 7 de la noche, hora de California, el próximo viernes, la próxima clase de este curso. En total son 7 clases que vamos a dar. Y cuando esté en El Salvador, voy a dar la clase desde allá. Así que van a poder ver el calorcito que hace allá transpirando. Ya me dijeron que voy a tener que predicar en Guayabera, porque está haciendo unos calores en San Miguel tremendo, ¿ok? Bien, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Amantísimo Padre y Dios nuestro, estamos agradecidos porque nuestro Señor Jesucristo es el gran sembrador y nosotros somos colaboradores de la labranza de Dios. A cada uno de nosotros tú nos has llamado para ser colaboradores tuyos y nos sentimos privilegiados de trabajar con el gran sembrador que es Cristo Jesús. Y sabemos, Señor, que tenemos un ayudante tremendo en el Espíritu Santo, porque Él es el que riega primero, y luego Él es el que madura la semilla, y el que trae convicción. Así que la lluvia temprana, Señor, y la lluvia tardía son del Espíritu Santo, y tú vas a madurar la cosecha para gloria de tu nombre. También, Señor, sabemos que tenemos otros ayudantes con nosotros, que son los ángeles, que son ministradores para salvación de los que han de ser salvos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a consagrarnos a ti, a prepararnos bien para que este año sea el año de la gran cosecha y de la gran victoria en nuestra vida, donde nos transformemos en ganadores de almas. Despídenos con tu bendición, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.
vamos a aprender también que no vamos a salir a trabajar solos, vamos a salir de 2 en 2 y vamos a formar nuestras parejas, otro, y trabajar en conjunto.